El Centro de Noticias Táchira presenta. Hola, ¿qué tal amigos del Centro de Noticias Táchira? Continuamos con estas entrevistas que le realizamos a personalidades de nuestra región tachirense. Recuerden que esto pueden encontrarlo y ampliarlo a través de las distintas plataformas de Instagram, @noticias tachirenses, Conexión Táchira, Reporte.Táchira, Centro de Noticias Táchira y Diario de los Andes. El día de hoy vamos a estar conversando sobre uno de los temas que durante las últimas semanas ha tenido bastante controversia, luego de que se diera la información oficial sobre el reinicio de clases y posteriormente los gremios salieran a aclarar al respecto y cómo ha sido la normativa o cómo ha sido tradicionalmente el reinicio de clases. Profesor Gerardo Ramírez, bienvenido al Centro de Noticias Táchira. Sí, gracias, licenciada. Sí, bueno, efectivamente el señor Ministro de Educación desde hace aproximadamente 20 días ha venido anunciándole al país de que el inicio de las actividades escolares era el 8 de septiembre y posteriormente habló del 15 de septiembre. Sin embargo, las regiones convocaron para el 8 de septiembre, fundamentalmente al personal obrero y administrativo y docente. Pero ¿qué ocurre? Que el año escolar o la presencia de los maestros en los centros de trabajo es a partir del 16 de septiembre, porque así lo establece la norma, así lo establece el reglamento de la Ley Orgánica de Educación, artículos 54 y 56. Y en virtud de todo esto, pues se ha generado una situación, como siempre diría yo, un poco ruidosa por los maestros, porque la mayoría de los maestros no acataron este llamado, sí, atendiendo a lo que dicta la norma. Históricamente, como usted lo dijo, licenciada, históricamente ha sido el 16 de septiembre, es decir, que las actividades comienzan el 16 de septiembre, día martes. Pero directores, supervisores, voceros de la educación han venido amenazando a través de la mensajería de WhatsApp, audio. Tengo en mi WhatsApp donde directores amenazan abiertamente, como el caso de Seboruco, donde el coordinador del Centro de Educación de la Calidad Educativa en el municipio amenazó abiertamente a los maestros. Yo tengo que recordarles a los voceros de la zona educativa, a los directores, a los supervisores y al propio ministro de Educación, que el artículo 190, y es bueno que lo leamos, el artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo establece claramente que no se le puede levantar un acto punitivo o acta de mejorar al trabajador, suspenderle el salario cuando el trabajador está en periodo de vacaciones, de manera tal que nosotros estamos blindados por todas partes. Profe, ¿cómo será este inicio del calendario escolar 2025-2026, viendo la situación económica de los docentes, ¿no?, que ha sido quizás uno de los temas más recurrentes de los que se ha conversado en los últimos años en Venezuela? Si los últimos 2 años han sido traumático el inicio del año escolar, o diríamos más bien los últimos 5 años por el tema de la pandemia, y a partir de allí ha sido traumático tanto para los muchachos como para el magisterio venezolano con el tema del salario, pues este año no avisoramos que sea distinto, todo lo contrario, se agrava la situación porque en primer lugar los padres representantes tienen que librar cómo le compro yo los útiles escolares, los uniformes. Según estudios, un uniforme para un muchacho está entre 60, 70 y $100, ¿sí? Y entonces, los padres representantes no tienen la capacidad, no tienen el poder adquisitivo para cubrir estas necesidades. Y lo otro es que los maestros seguimos en minusvalía desde el punto de vista social y económico. Los maestros, ayer nos tiraron un misil, hablándolo coloquialmente, nos depositaron a nuestras nóminas 12.5 bolívares. 12.5 bolívares, como está establecido en el contrato colectivo, ¿sí? En otros tiempos era medianamente, pero ahorita eso es ínfimo, es inexistente para el inicio del año escolar. ¿Este bono es de qué, profe? Un bono de inicio del año escolar, nos lo hicieron efectivo en el día de ayer, y eso generó una matriz de opinión durísima. Y bueno, este es el trato que nos da el Estado venezolano hacia los maestros. Por eso es que hoy un maestro no tiene ningún incentivo para
para iniciar clases. Los maestros están ganados, hay muchísimos maestros que tienen vocación y a la par nos remitimos con los estudios que se han venido dando fundamentalmente con el doctor Tulio Ramírez, jefe de la Cátedra de Educación en la Universidad Central de Venezuela, donde ha hecho estudios y los resultados son catastróficos en el sistema educativo. Y recientemente el doctor Omar Pérez Díaz de la Universidad de los Andes lo dijo claramente: solo se inscribió una sola persona en matemáticas y 9 en otras áreas. De manera tal que no hay ningún incentivo, un elemento motivacional para que los muchachos que vienen saliendo de bachillerato puedan realmente estudiar la carrera de educación, que por cierto ayer la UNESCO lo dijo claramente, que es la profesión más hermosa y lo es, y que hay un déficit de 45 millones de docentes a nivel mundial. Entonces, ¿qué podemos esperar aquí donde estamos en una crisis humanitaria? Profe, en años escolares anteriores hemos visto cómo se han debido adaptar al horario mosaico justamente por los bajos sueldos, por las circunstancias en las que se encuentran los docentes e incluso los mismos padres y representantes para llevar a sus niños a las unidades educativas. ¿Esto continúa así o pudiese continuar este nuevo año? Abiertamente el horario mosaico no existe. Sin embargo, precisamente en el día de hoy se va a presentar, o durante la semana, va a presentar el Ministerio de Educación un horario. Si van a discutir un horario, supuestamente se va a discutir. Sin embargo, ya abiertamente hay directores que están convocando de lunes a viernes, y por cierto me llamó la atención, de 7:30 a 5 de la tarde. Sí, y eso es un abuso, inclusive un abuso para los niños, niñas y adolescentes, por el tema de la alimentación, etcétera, porque las escuelas no tienen capacidad. Ya no existe el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, o como lo llaman, el SAE. No existe para poder alimentar a los niños en los centros educativos, de manera tal de que la situación es dura. ¿Y económicamente es viable para un docente ir de lunes a viernes a las unidades educativas? Obviamente que no lo es desde el punto de vista económico. Hoy un maestro, precisamente en esta semana que se convocó a las clases, a las actividades, y con ese bono de 12.50 nosotros sacamos una reflexión para aquellos maestros que se incorporaron. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente durante la semana, a partir del 8 de septiembre, que algunos se incorporaron ciertamente a las actividades allí extra, seguramente con ese bono pudieron pintar las aulas, colocar algunas luminarias, arreglar las baterías de los servicios sanitarios, y lo que le quede de ese bono seguramente que a partir del martes 16 de septiembre le van a hacer un compartir a los niños, de manera tal que es muy oprobioso, deprimente la situación de los maestros, y más aún cuando con el bono de la guerra económica a los maestros, cuando hacemos el cambio, porque hay que decir una realidad, es que el peso es el que manda aquí para la transacción comercial, y cuando los maestros van a comprar pesos, perdemos casi el 35% al cambio, de manera tal que nosotros los maestros seguimos en una situación muy deprimente, y el exhorto es que el gobierno nacional, quien hoy dirige la administración pública, el erario público nacional, se digne a sentarse y a reivindicarnos como trabajadores sociales, porque nosotros solamente somos eso, trabajadores sociales. Profe, particularmente me llama la atención algo, menciona usted con respecto a cómo está el mantenimiento en las instituciones educativas y que los profes de repente tengan que utilizar de cierta manera lo que reciben para pintar las aulas. ¿Esto debido a qué? ¿Cómo está la situación de las aulas de clase y de las instituciones educativas en el caso del Estado Táchira para el inicio de este periodo escolar? Bueno, el señor ministro de Educación anunció la inauguración de 30 escuelas nuevas. Y aparte de eso, 300 escuelas que la pintaron y le hicieron allí algún brochazo. ¿Sí? Pero si uno va al fondo de los liceos, voy a hablar de Táchira, que es el que nos asiste, voy a señalar dos. El liceo Tulio Férez Cordero de Colón, municipio de Ayacucho, está devastado. Y podemos ir, inclusive yo puedo ir a acompañar allí a la ciudadana jefe de zona educativa o a cualquier funcionario del Estado. Podemos ir a mi querido liceo Pedro María Morantes, que está devastado. Y así para de contar al liceo Vicente Ávila, que ciertamente está pintadito, pero cuando uno entra ve la realidad. Y las instituciones técnicas, como el caso de la ETI y la misma Tulio Férez Cordero, la de Rubio, pues no tienen los
laboratorios como en el tiempo en que nos formamos, laboratorios de física, de matemáticas, laboratorios de química. Entonces eso pues obviamente afecta enormemente la calidad educativa. Profe, ¿qué se divisa para este nuevo año escolar? ¿Cómo lo ve? Bueno, recientemente hubo 8.900 jubilaciones. Aquí en el Táchira estimo que sean 800 jubilaciones. Y la pregunta sería, suplir esos docentes que salieron por efecto de jubilaciones. Cuando uno pasa frente a la zona educativa, ve muchísima gente allí, pero uno se pregunta, ay, ¿de dónde salió esos profesionales? Pues ciertamente son muchachos bachilleres que ya lo anunció el ministro de Educación, van a incorporar muchachos bachilleres a la formación. Eso, en el fondo, los preparadores no es malo, es saludable, porque eso ha existido inclusive en nuestras universidades. Los muchachos con mejor promedio se incorporaba a coadyuvar en el proceso de aprendizaje de los muchachos. Pero la pretensión no es esa. La pretensión es suplir el déficit enorme de docentes con esos muchachos. Profe, ¿qué pasará en el futuro si continúa esta baja inscripción de jóvenes bachilleres en las carreras de educación? Porque ya vemos esto que en matemáticas se inscribió uno, en educación básica en la ULA por lo menos solamente hay 9, lo mismo para biología y para otras carreras afines. ¿Qué pasará con la educación si no hay personas que quieran estudiarla? Desastroso. No habrá en el futuro pronto una generación de relevo, lamentablemente, y avisoramos que el desastre de la calidad educativa pues sea más precaria. Aun cuando hemos visto en los últimos años por las redes sociales compatriotas nuestros, venezolanos, empoderados a nivel mundial en periodismo, en educación, en todas las áreas, eso significa que nos tenían un chip, que la educación era la peor, y eso es falso de toda falsedad, porque somos los primeros en el concierto mundial. Inclusive estudios que han hecho en los Estados Unidos, aparecemos los latinos como los mejores en formación académica, de manera tal que el futuro se avisora negativo si el gobierno no genera una política de incentivo para el sector educativo, y el fundamento de esto no es suplir con muchachos de mayor calificación, si el problema de esto es salarial. ¿Están ingresando estos jóvenes que están egresando de las universidades a ejercer en el país? ¿O cuáles son las edades comprendidas de los docentes que en estos momentos están prestando ese servicio en las instituciones educativas? Bueno, lamentablemente uno cuando se hace un paseo por los centros educativos ve que son extremadamente jóvenes. Uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento estudiaron estos muchachos? Muy jovencitos. Eso dice mucho de que realmente no tiene el perfil académico para poder enfrentar los nuevos tiempos. Y en segundo lugar, con el tema de que si se están inscribiendo en la universidad para estudiar la carrera docente, pues obviamente no así, porque quienes te escriben medianamente, porque es que nosotros somos un referente, el Táchira es un referente. ¿Cuáles son las profesiones que nos gustan a los tachirenses, a los andinos, a los gochos? ¿Cuáles son? Ser cura, periodista, militar y educador, que estamos diseminados a nivel nacional. Nosotros somos un referente. Ahora, ¿qué queda para los demás estados? Que casi esas profesiones, ¿sí? ¿Qué queda para los demás estados? Entonces, la situación es muy grave desde el punto de vista educativo, y el gobierno tiene que tomar las cartas en asuntos, pues, sobre el tema educativo. Profe, es bien sabido que los docentes son mal pagados, pero hablemos sobre esos sueldos. ¿Cuánto percibe un docente? Entendemos que hay distintos escalafones, que hay distintos que son variados esos sueldos, pero ¿sobre qué rango están en este momento los docentes? Dios mío, me la pusieron. ¿Y para qué les alcanza? Porque me da mucha curiosidad, ¿qué hacen con ese dinero? Me la pusieron difícil. Bueno, un docente, voy a hablar a título personal, docente 6 con maestría en la Universidad de Paproma, licenciado en matemáticas en la ULA, con algunos estudios, etcétera, con la experiencia, todo eso, yo no llego ni a $8 mensual. Cobro 549 bolívares quincenal. ¿Cómo serán los muchachos que están ingresando a la educación, los que son de los niveles bajos?
triste, traumático, para que ustedes tengan o dimensionen la sociedad educadora, la sociedad venezolana, puedan dimensionar en dónde está la educación. Todavía no la hemos dimensionado, dónde está la educación venezolana. En estos días estaba conversando con alguien por ahí de la Universidad de los Andes y salió el tema de Colombia, una comparación con los maestros, los docentes de Colombia. Y nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado ir a hacer un diplomado en la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. Y estaban allí de la Universidad de Mérida, de aquí, de la UNED, la ULA, etcétera. Y estábamos nosotros porque fuimos invitados. Y en la mesa de trabajo se nos acercó una profesora joven, 34 años. Y entonces empezamos a discutir allí sobre el tema salarial, sobre el tema social, sobre la calidad de vida. Y me dio fue pena ajena. Realmente no quise más hablar. ¿Por qué? Porque la profesora que tenía, estoy bravo con los sindicatos, porque yo debo de estar ganando ahorita 7 millones de pesos. No me quieren reconocer el título de posgrado. Yo ni siquiera hablé, porque lo que ganamos somos 20.000 pesos mensuales. Esa es la realidad. Eso es el mejor ejemplo en cómo estamos los educadores de Venezuela. Profe, sin embargo, pues hay muchos que dicen, ay, que el bono, que los bonos. Sí, bueno, los bonos nos está haciendo un gran daño, porque cuando viene, como el caso de las vacaciones, seguimos cobrando en atención a lo que se gana. Acuérdense que el salario ya no existe. Hoy está en 159 bolívares el dólar. De manera que no hablemos de salario porque no existe. En la realidad no existe. Y la bonificación nos está afectando mucho por el cambio del tema cambiario. Sin embargo, volviendo al tema de Colombia, en Colombia son 14 niveles. Aquí son 6 categorías. Categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6. En Colombia son 14 niveles. Bueno, yo estimo que un profesor con nivel 14 con posgrado debe estar por entre 12 y 14 millones de pesos. Y entonces el bono, desde que se inició, desde el instrumento NAPRE en 2018, aplanó la escala salarial y nos hizo un gran daño porque nos quitó las prestaciones, las bonificaciones, las grandes conquistas durante todos estos años y acabó con el salario y acabó con la carrera docente. Porque no hay ningún incentivo. No hay. Y los profesores actualmente con algún oficio, con algún emprendimiento para poder sobrevivir. Tenemos actividades distintas. Precisamente hay muchos docentes que me han dicho que no se quieren, o no si quieren no, sino que no se van a incorporar sino hasta el liceo, porque ellos tienen sus contratos, su preaviso de trabajo en otras actividades, hasta el 12, hasta el 13, ¿sí? Porque después el liceo se van a incorporar, porque tenemos que buscar, los maestros tenemos que buscar emprendimiento, vender torta, café, cuidar viejitos, trabajar en empresas de seguridad y un gran etcétera para cubrir nuestras necesidades. ¿Quiere decir que para este inicio del periodo escolar de repente se puede observar ya una deserción? Sí, va a haber una deserción, claro, en primer lugar porque la diáspora no ha terminado, no se ha acabado. Todavía sigue la diáspora y en esa diáspora pues obviamente porque ya sus familias están ubicados, estabilizados afuera y entonces algunos se están yendo y entre esos pues obviamente maestros. Y en cuanto a los muchachos, igualmente los muchachos se van con sus padres y muchos muchachos se ven obligados a suspender las actividades escolares porque tienen que ir a la calle a trabajar para poder complementar la alimentación que sus padres medianamente pueden llevar a sus casas. Agradecemos al profesor Gerardo Ramírez, quien en el Centro de Noticias Táchira conversó un poco sobre el nuevo año escolar y también la situación actual en la que se encuentran los docentes, no solo del Táchira, sino de Venezuela. Recuerden que esta información pueden ampliarla también a través de nuestras cuentas informativas en Instagram, Conexión Táchira, Noticias Tachirenses, Reporte.Táchira, Centro de Noticias Táchira y Los Andes Digital. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Sí.